Un gusto poder compartir esta tarde con ustedes, poder conocerlos. Soy psicólogo de la Asociación Modelo Minnesota y la intención es que en estos minutos que tenemos podamos compartir un poco sirviéndonos de lo que ha sido la película y poderle transmitir el concepto de responsabilidad subjetiva. Es un concepto que nosotros lo podemos ver en 3 tiempos, según la película. El primer tiempo es un momento en nuestras vidas en las que creemos que estamos determinados por eso que nos tocó, estamos parcialmente determinados por ciertas creencias, ciertas herencias simbólicas que quizás vinieron de la familia, del barrio donde crecimos, de la escuela o de donde hayan empezado nuestros primeros años. El primer tiempo es un momento muy difícil porque creemos que la vida es tal cual como se nos presenta, que no puede existir un momento de cambio, que no puede existir un momento de reflexión, de que algo podamos hacer para cambiar estos días que todos los días tienen que ser malos. Y recurro frente a la frustración a prácticas que no me son favorables. Ese es el primer momento. El primer momento lo vamos a describir como naturalización. Porque nos hemos acostumbrado a que esos días tienen que ser así, como si no existiese una posibilidad de cambio, una posibilidad de poder torcer ese destino. Cargamos sobre nuestros hombros el peso de una vida emocional y creemos que eso tiene que terminar así. Hasta que de alguna u otra forma llega un momento que viene a ser el segundo en el que empezamos a cuestionar esa realidad que se nos presenta. En el caso de la película, el joven protagónico estaba ahí, siendo objeto de burla, siendo objeto, sí, de desprecio, siendo objeto de desprecio, sí, de burla, víctima de discriminación, de burla, de que todo el mundo lo discriminaba, humillado, de bullying. Yo, mientras veía la película, hice un apunte en un resumencito, después que el taller lo podría leer. Sí, por supuesto. Yo acá desarrollamos lo de responsabilidad subjetiva los 3 tiempos y después compartimos justamente que la parte más importante y sustancial del taller es cuando ustedes empiezan a participar. Igual cuando quieran levantan la mano y compartimos así pequeñas observaciones. Luego sí. Y como bien decíamos, este personaje recibía humillación, bullying, pero también decir de que todo eso lo recibía porque él estaba ahí y no se movía de ahí. Porque después vimos en la película que él era capaz de salir de ahí, a donde sea, cualquier lugar era mejor que ese. Fue a la camioneta, se metió entre las valijas, pero la película nos muestra de que físicamente él podía salir. Sin embargo, durante muchos años, décadas, él estuvo ahí, sentado y escuchando el mismo discurso. Este pobre hombre, este pobre ser humano que ni Dios lo bendijo, hasta Dios le dio la espalda. Y él lo creyó, y por eso se quedaba ahí. Si Dios me da la espalda, que es todopoderoso, ¿para qué me voy a mover de acá? ¿Para qué voy a salir? Sin embargo, apareció otro personaje que se le acerca, lo trata bien y él le escupe en la cara y la respuesta de este personaje con sombrero fue: discúlpame, quizás me acerqué de más. Buenas tardes, buenas noches y se va. Eso también como para entender los tiempos del otro.
Nosotros entre compañeros sí. Que esa persona, el personaje que resultó ser dueño del circo en ese momento, sintió empatía por él y quiso demostrarle que no quería discriminar como la demás persona, y para él, al estar acostumbrado a que discriminaran, a que le hicieran bullying, fue algo extraño y por eso lo escupió. Exactamente, exactamente. Acá lo que el compañero está compartiendo es que de alguna forma el escupir fue un mecanismo de defensa frente a lo que estaba acostumbrado a recibir. Sí. Como cuando nosotros los adictos nos quieren dar amor, nos quieren dar apoyo, y nosotros respondemos con el desliz, la recaída, ¿no? De anestesiar las emociones. Exactamente, es muy buen ejemplo ese, porque nosotros adictos en recuperación, cuando recibimos un poco de cariño, como hemos estado tan acostumbrados a ciertos tratos no tan favorables, ya respondemos desde el autoboicot. En una relación de pareja, en una relación de familia, o con amigos, amigas. ¿Cómo voy a creer yo que alguien me pueda estar tratando bien? Capaz mañana más tarde me va a defraudar, entonces mejor autoboicoteo la situación, arruino todo para anticiparme a eso que pueda pasar, que me dejen, que me abandonen. Sí. No que participe tanto, que me gusta mucho la psicología y... Sí. El tema también es que los adictos, la gran mayoría somos adictos al cortisol, que vos sabrás lo que es el cortisol, la sustancia química que se genera en el cerebro, que es la que se generan los malestares y los conflictos, que es lo que nos pasa, que en momentos post-consumo nos deprimimos, nos sentimos mal, nos queremos matar a nosotros mismos, decir, bueno, no ha sido para nada, y es un círculo vicioso. Por supuesto, se va generando todo este círculo vicioso y quedamos atrapados en el peor de los casos, que no es el caso actual porque estamos en un proceso de recuperación, pero en esos casos del círculo vicioso nos quedamos atrapados en la naturalización, que sería el primer tiempo de un proceso de responsabilidad subjetiva. Lo esperable es que pueda llegar a suceder un segundo tiempo, al cual vamos a llamar interpelación. La interpelación es cuando algo sucede y cuestiona una realidad. Como por ejemplo cuando el caballero de sombrero se le acerca y le muestra un trato más amable. Entonces, el protagonista lo que hace es escapar del circo. Eso ya genera un cambio, es el inicio de un camino. Como cuando nosotros decidimos empezar un proceso de rehabilitación. No sabemos qué nos va a pasar, no sabemos cómo van a suceder las cosas. Y este segundo momento es el más largo y el más difícil. No largo en los aspectos de tiempo, de horas, de días, de meses. El más largo en tanto que hay mucha descarga emocional para que se pueda generar un cambio o que uno vuelva a naturalizar las cosas. Porque si ustedes lo hemos visto en la película, él se escapa, pero luego busca el mismo puesto en el otro circo. No es que dice, bueno, yo ahora voy a hacer, no sé, otra cosa. No, quiero seguir siendo el fenómeno, pero como acá me tratan mejor, capaz me va mejor, me va bien, ¿no? Pero ya es un inicio de cambio, y sin embargo, la vida, sí, pero vamos por acá, y así seguimos. Eso para que vea que Dios no le dio la espalda, Dios le dio la sabiduría como para enfocarse en otra cosa, y le dio el entendimiento de cómo cambiar y mejorar. Es un intercambio. Intercambio de experiencia. Como Dios le fue mostrando a través de una persona que escupió, que le quería dar una señal, eso fue una señal que le dio Dios. Él, sin darse cuenta, fue ahí y sin querer los otros lo ignoraron para que él se mueva, porque él se podía mover. De repente sale y nada, y Dios lo estaba tocando ahí. Y eso para mí fue así. Dios lo tocó. Totalmente, es muy importante lo que estás comentando, lo que comenta el compañero es que Dios da una señal y cómo el protagonista toma esa señal. Es muy interesante lo que dices porque a lo largo de la vida cuántas señales nos puede dar el poder superior, cuántas señales nos puede dar Dios y nosotros tendremos que ver si eso lo transformamos en señal que nos sirva a nosotros o lo dejamos pasar. Esto que estamos nosotros acá es una señal de Dios hacia nosotros para cambiar, hacer un intercambio.
de ser inmorales a moralidad y de vida nueva, renunciar al viejo hombre. Exactamente. Cuesta, difícil, pero todo se puede de la mano de él. Era eso, ¿no? Gracias. Gracias, compañero. El compañero está diciendo que este proceso de rehabilitación ya es una muestra y una señal de Dios. Y que cada uno, de alguna forma, en su singularidad, va a estar convocado, invitado a generar el cambio o no. La señal está, la mano está. Yo te puedo decir ahora que Dios te está usando a vos mandándole una señal, porque Dios no lo vamos a ver porque es espiritual, pero usa personas, y a vos te está usando en este momento, te tiene parado ahí con una señal para nosotros. Por ejemplo, y después mañana más tarde entre compañeros también Sí, claro. seremos instrumentos de un mensaje Claro. para una recuperación posible. Amén. Amén, hermano. Así que bueno, en ese segundo momento él va al otro circo y dice, no habrá un puesto similar, esto es lo que quisiera hacer. Y el señor, el dueño, que un poco puede representar también la vida, le dice, no, acá hacemos magia pero de otro estilo. No es que le dice, sí, Con amor, con cariño. con amor, Dándole amor a la gente, transmitiendo la alegría, lo que le está pasando, ¿no? claro. Como dijo él que fue usado, ¿no? Por el hombre le quiso decir que sacar el corte, cuando fue para allá le quiso decir, no, ¿para qué querés que te tengan en el mismo lugar si vos podés hacer más cosas? Sacate el miedo, sacate las cosas que no puedo, no puedo, porque siempre podemos. Y le transmitió que había paz. Por supuesto, gracias. Muchas gracias por compartir eso. Es lo que le muestra, es lo que le dice. ¿Qué proceso de rehabilitación se puede llevar a cabo sin amor? ¿Qué cambio en la vida se puede llevar a cabo sin amor? Sí. Yo lo quiero metaforizar, ¿no? No soy muy memorioso con los versículos de la Biblia, pero recuerdo un proverbio que decía, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y me parece que lo que a él le pasó, que parecía una desgracia haber nacido sin enfermedades, al final fue una virtud. Fue una bendición. Porque se convirtió en el mejor espectáculo del circo, ¿no? Exactamente. Es una virtud que cada uno puede leerlo en ese sentido, porque dice, bueno, esto que me tocó, sí. Nosotros antes de llegar acá éramos como él, todo el mundo se reía de nosotros, el pastoso, esto, que lo otro, pero acá estamos en un proceso de recuperación que después cuando sacamos se van a preguntar, ¿cómo hizo? Mirá lo que era, salió del desierto donde estábamos totalmente metidos en la adicción, no nos importaba nada, y generamos abrir corazones de gente que ya nos daba por perdido a nosotros. Amén. Podemos ser luz para los demás de que sí se puede, entonces tenemos que tirarnos al agua, como hizo él, tirarnos al agua y nadar, aunque cueste que cuando salga la cabeza por fuera, vamos a estar bendecidos, vamos a estar en victoria, nosotros y nuestro alrededor de nuestra familia, tanto sufrimiento, ¿entendés? Y después gente que está en la calle buscando la salida, no la puede encontrar, que nos vea a nosotros podemos ser una señal para ellos también de que sí se puede, que no tenemos que tirarnos al agua nosotros ahora acá. Es eso. Por supuesto. Por ejemplo, yendo a la parte del agua, ni incluso en ese momento lo ayuda el dueño del circo, pero no es porque sea mala persona. La fácil hubiese sido, bueno, no te vamos a dar el puesto, ¿no? de fenómeno, pero te damos otro, o te asignamos, sí. Gracias a lo que le hizo el muchacho, ¿no? Como estaba hablando el hombre no siguió en el puesto que estaba, olvidó el pasado y fue mejor, ¿no? Por supuesto. Quedó en felicidad. Por supuesto, sí, ¿qué? Pudo encontrar su virtud. Exactamente. Pudo encontrar su virtud. En este segundo espacio de interpelación, justamente, y esa palabra que se dijo al fondo, esa palabra que dijeron de virtud, es que lo más importante de un proceso de rehabilitación, o uno de los aspectos más importantes, es que cada uno pueda descubrir su virtud, pueda descubrir su talento. Acá en el proceso terapéutico los profesionales damos planes terapéuticos, acompañamos, seguimos, sí, como para darle un marco a la rehabilitación, pero al final lo más importante, o uno de los puntos más importantes, como se decía al fondo, es que cada uno pueda descubrir su virtud, cada uno pueda descubrir su talento,
cada uno pueda decir, de esto va mi vida y desde aquí me nombro, una insignia, una personalidad para que mañana más tarde, con ese talento, podamos responder a los episodios angustiantes, a la frustración, al mal día, a la cotidianidad que a veces es tan difícil. También va a haber días hermosos y bonitos seguramente, pero cuando nos toque los días malos, poder responder desde esa virtud, desde ese deseo. Y por eso el dueño del circo no le decía, bueno, esta es tu virtud, porque no es su virtud, es la virtud que él cree que es para él. ¿Y cuál fue su virtud? Cruzar ese tronco Y desempeñarse caer al agua, y en ese momento cuando estamos vacíos, cruzar ese tronco y poder hacer lo que más quería, ¿no? Que era tirarse al agua y poder nadar. Que todos pensaron que se había muerto o algo de eso, y cuando en el momento menos esperado salió a flote. exactamente, en el momento menos esperado, porque en ese momento que describes como el menos esperado, es en el momento en el que estamos más jugados que nunca, y cuando tomamos decisiones, podemos estar con 1000 personas alrededor, pero al final acá, y desde nuestra mente y cuerpo, estamos solos en ese momento de la decisión. En ese momento. El no Sí. siempre está. ¿Ah? El no siempre está. Claro. Hay que buscar el sí. Exactamente. Tal cual. Al fondo. Como viniendo a la realidad de nosotros, no tuvo que tocar fondo para poder salir a flote, ¿no? Por supuesto. Es buenísimo. Es una metáfora incluso lo que está diciendo, porque es el tocar fondo en todo el sentido de la palabra. Nunca antes mejor dicho. Está muy bueno lo que está diciendo, porque el tipo, Sí. el protagonista, tocó fondo. O sea, tocó literalmente el fondo. Y volvió. Y después, claro, y volvió. Pero se pudo haber quedado ahí. Sin dejar de describir que se pudo haber quedado ahí. Y no lo hizo. Vamos acá y después vamos al fondo. Yo Sí. qué sé, yo para mí, como el dicho, ¿no? De los peores momentos la mejor recuperación. Claro. Como le pasó a él, el peor momento fue el mejor momento para él. Cómo uno transforma ese peor momento en una mejor recuperación. Cómo uno saca fortalezas de un momento de debilidad y lo puede transformar. Y es ahí cuando, si de pequeños o algo no se nos asignó una propuesta de talento, uno descubre en el momento más jugado, en el momento más complejo, el talento desde donde responder. Sí, no, a la señorita. No, que si lo hubieran ayudado también a cruzar, no hubiera podido conocer su virtud también. Cumplir sus metas. Por supuesto, lo que está diciendo es muy importante, porque si uno Porque si lo asiste, hubieran ayudado, no se hubiera caído al agua, no hubiera pasado por ese mal momento para poder reconocer su... Y darse cuenta de que sí puede, ¿no? por supuesto, lo que está diciendo es, esto es muy importante porque a veces lamentablemente se dan codependencias de otras personas que nos acompañan, pero esto que estás diciendo es muy importante porque imaginemos que lo hubiesen ayudado, sí, lo asistían, ¿y qué pasaba? No descubría su talento, no había un espacio en el que se genere un deseo, un talento, una virtud. No hay un espacio, porque si siempre me asisten, ¿para qué esfuerzo tengo que hacer yo? Y aparte viste que el hombre también había dicho que tú sí puedes. Claro, esa parte también es verdad. Ahora pasamos con tu pregunta, pero no, ya. Sí, Porque sí, esa parte también de la película es relevante. Cuando le dice, sí, pero yo soy diferente. Sí, tú eres diferente. Tú tienes una ventaja. Pero eso no quiere decir que no puedas. Exactamente. Eso no quiere decir que no pueda. Y que ese logro, el que haga, va a ser mucho mayor. Porque el impedimento y la dificultad es mayor. Entonces es diferente porque el mago, el dueño del circo, le dijo, es diferente porque tú tienes ventaja. Porque cuando logres algo, tu triunfo va a ser mayor. Eres más afortunado todavía. Sí. O sea, transformó eso que supuestamente era una desventaja en una ventaja porque sus logros van a ser mayores. Pero vamos acá y acá. Sí. Yo me parece que eso de cuando se cae el agua y eso,
Se puede comparar como cuando uno se rinde ante Dios y dice, bueno, no puedo solo, voy a buscar ayuda. Y logra el divino tesoro que estamos buscando todos acá, que es el tiempo limpio, ¿no? Y decimos, bueno, pongo fe, pongo voluntad, pongo decisión, puedo. Todo lo puedo. Por supuesto, es poder crear y creer en ese talento y en ese poder. Aquí y vamos por acá. Ah, ¿por aquí no había nadie? Sí. Levante la mano acá. ¿Quién no cayó al pozo? Yo caí. ¿Quién no cayó al pozo? Yo caí. Caímos todos al pozo. Como viste la película ahí nos lo mostró. Cómo caímos al pozo y cómo salimos a flote gracias a esta comunidad y a otras comunidades que hemos hecho. Entonces tenemos que perseverar. Nada más que eso, más. Gracias, compañero. Sí. Está bueno porque yo qué sé, yo lo que vi en la película que cuando le dijo que tenía una ventaja, que era lo más difícil, que iba a salir lo mejor, fue lo peor convirtió a lo mejor que había en el circo, ¿no? Porque salió ganador y salió que toda la gente lo mirara a él. Por supuesto, por supuesto. Y tal, eso fue lo más o menos la recuperación que nosotros decimos, que estábamos mal en la lona y cuando queremos acordar estamos bastante bien. Exactamente, tal cual como lo estás comentando. Sí, Y también de darnos cuenta, ¿no? Que a veces la gente que nos golpea, por ejemplo, de los niños que le tiraron el tomate o la manzana, no sé qué era, después, al final de la película, le dijo unas palabras el Luisito, ¿no? claro. Gracias. El ejemplar y sería el mío, ¿no? Sería de la gente que, por el sentido de las drogas, ¿no? Por la gente que nos despreciaba, nos tiraba diciendo latero, chicuelo, cualquier cosa de tipo de cosas, el día de mañana nos pueden decir otras cosas. Totalmente. Todo eso que están mencionando y todo eso que se está diciendo, sí. Yo creo que también otra lección que puede dar, ¿no? Es que, llevándolo a la vida, ¿no? Cuando uno se va entrometiendo en el estado de consumo y cada vez va más para abajo, se pierde la autoestima, se pierde dignidad, se pierden escrúpulos. Y lo que habla a veces en la película, que el loco dijo, oh, mirá, yo valgo la pena, puedo hacer esto, lo otro, voy recuperando autoestima, dignidad, como nosotros, ¿no? Y a poco, a medida que vamos haciendo el tratamiento y la recuperación, vamos recuperando esas cosas. Pero por supuesto, y ese es el camino más largo que, como comentábamos, sí. Que para él no tenía pierna, no tenía brazos, era más difícil el proceso, pero era más grande cuando conociera su virtud sería más grande la recompensa porque en realidad lo que llamaba la atención de que él hacía en el circo era que él sin brazos, sin pierna podía nadar. Por supuesto, esto que estás comentando es muy importante porque venía de la mano de tu anterior comentario, esto del deseo, que se le dio un espacio para que desarrolle lo que mencionaste como virtud y después terminó siendo en la estrella del circo, porque su sacrificio era más reconocible en tanto que tenía, como le dijo el dueño del circo, sí, vas a tener una dificultad, pero eso es una virtud en tu caso. Porque tus triunfos serán mucho más aplaudibles, mucho más reconocibles. Exactamente. Sí. Y sin embargo, ¿no? Lo que mostraba el hombre que al fin y al cabo no tenía pierna, no tenía brazos y sin embargo él podía ser feliz. Nosotros que a veces tenemos todo, no aprovechamos las oportunidades que otras personas no las tienen. Por supuesto. Vamos aquí y acá. Empezamos. Sí, yo quería comentar, ¿no? que todos lo despreciaron y lo discriminaron, se rieron de él y fue la persona más valiosa que estuvo en el circo, ¿no? Porque después todos fueron a abrazarlo, a quererlo a él, mirarlo, darle opiniones, preguntarle cómo hizo para poder salir a flote, poder ser el mejor del circo, ¿no? Porque uno si no muestra progreso, nunca va a poder ser mejor, ¿no? Por supuesto, tienes toda la razón en lo que estás comentando. Ahora vamos, sí. Yo creo que va más allá de eso, a que te muestran que todo se puede, ¿no? Que nada es imposible. Que uno tiene que
quererse y amarse, porque él estaba tan acostumbrado a no amarse y a no quererse, que para él era normal que todo el mundo lo insulte. Es más, cuando él estaba mirando a las personas a su alrededor, él lo que estaba pensando era eso, que no servía para nada. Y sin embargo vino una persona extraña y dijo, date tiempo, vas a poder. Y fue así. Entonces uno se tiene que primero amar y creer que puedes hacerlo y lo va a lograr. Nada es imposible en esta vida. Por supuesto, es muy importante lo que estás comentando, porque ¿cómo vamos a poder lograr algo? ¿Cómo vamos a poder realizar algo si primero no tenemos un trabajo personal de creencia, de amor propio? Lo que decíamos del amor en el proceso de rehabilitación, pero el primer amor que debemos de tener es hacia nosotros mismos. Perdonarnos, ver qué hicimos mal, bueno, mejoraremos, pero no quedarnos en esa culpa, no quedarnos en eso. Y esto que está diciendo la compañera es muy importante, porque ese va a ser el motor y el inicio y el punto de partida para iniciar un proceso de rehabilitación con consistencia, con bases sólidas, con un andamiaje fuerte para poder sostenerlo luego. Así que gracias por compartirlo. Al fondo y después acá. Sí. Claro, como que él no se quedó estancado a pesar de su discapacidad, porque si no le hubiese importado nada, se hubiese quedado parado, ¿viste? Nadie lo ayudó, nadie nada, me quedo acá y sigo igual. Pero él luchó por el proceso y hasta llegar, y cuando se cayó al agua, tocó fondo, ¿viste? Tuvo que llegar a ese pozo, tocó fondo para poder levantarse con fuerza, ¿verdad? Por supuesto, esa tocada de fondo quedó como una de las metáforas de la película. Sí. Tuvo voluntad y fue valiente. Tuvo voluntad, fue valiente. En este momento poder ser valiente, poder amarnos, poder, si es que tocamos fondo, que nos sirva de impulso para salir a flote. Hasta ese momento él había salido del otro circo, había dicho, bueno, no habrá un puestito de lo que yo trabajaba antes. Zona de confort. Exactamente. Él todavía, si bien se generaba un cambio, pero ese cambio todavía estaba dentro de una zona de confort. Hasta que el dueño del circo le permitió ese espacio para que desarrollase su virtud, como se decía al fondo, el talento, pero ni siquiera sí. Y qué loco, ¿no? Porque al principio pensaba que como que no lo quería ayudar de malo, como que nadie le estaba dando bola de malo, y sin embargo era porque tenían fe en él. Que vos solo podés. Yo creo que eso me quedó mucho. Por supuesto, porque uno diría, uy, qué indiferentes los otros, pero los otros habían pasado quizás por ese proceso. Después se vieron las imágenes, cómo era la vida pasada de los otros. Y no es que el dueño vino y les dijo, bueno, ahora vas a hacer esto. No, ellos tuvieron que descubrir. Si yo era violento, ahora uso esa fuerza para, ¿no?, mostrar algo en el circo. Si yo me veía desde la belleza, bueno, ahora estoy por los aires, haciendo otro talento. Y así como se va descubriendo la virtud y el talento. Y no fue hasta que cayó en el agua cuando ya se generó el paso a el verdadero cambio. Cambio subjetivo, por eso es responsabilidad subjetiva. Los 3 tiempos de la responsabilidad subjetiva. Muchos se quedan acá, lamentablemente. Y muchos van al cambio también. Y muchos van al cambio, en un proceso de interpelación, de cuestionamiento, que ese momento hubiese sido la tocada de fondo, como bien describíamos, que tuvo que llegar hasta el fondo de ese lago, y ahí se pudo haber quedado. Si en ese momento él hubiese actuado como le hicieron creer, si Dios no me mira, si Dios me abandonó, si la vida me abandonó, si él hubiese en ese momento creído en esas herencias simbólicas del pasado, se hubiese ahogado, pero no. Justamente como estaban diciendo todos, la virtud, el amor propio, son microsegundos, porque la mente no conoce de reloj. No es que por 5 horas de reflexión, reflexioné bien. No, son cambios de posiciones subjetivas mentales. Puede suceder en 3 segundos, en 5, mirando el lago, algo que nos toque y nos interpele y diga, no merezco esta vida. Hay un momento de cambio, sí. Sí, compañero. Yo qué sé, ahora que vos dijiste cambio de reflexiones, ¿no? Yo para mí los cambios de reflexiones son para toda la vida.
porque toda la vida vamos a tener cambios nosotros, de ir avanzando, de ir pudiendo conocer cosas que no conocemos, ¿no? De ir aprendiendo mucho. Eso que estás diciendo es recontra importante. Porque si bien en el taller lo estamos mencionando en 3 tiempos de la responsabilidad subjetiva, no es que llegamos acá y ya está. Ah, listo, ya cambié, qué bueno, no. Porque eso es lo que me va a servir hasta ese momento se me ha presentado como angustiante, frustrante. Ojalá que no se me presente algo peor, pero si es que llega a suceder, ahí nuevamente viene la virtud, el talento, el amor propio para encarar y responder a eso que me está sucediendo. Por ejemplo, en ese momento, en la película fue que cayó al agua. Mañana más tarde puede ser que justo en una no le salió, le dolió, y va a tener que mejorar en otras cosas. Y la vida continúa. Y es un constante, natural, interpelar cambios. Vamos al fondo, lo pensamos contigo y después... Yo en mi caso personal, lo que me pasó fue que yo tengo un hijo de 7 años y el día que yo decidí tomar la decisión de quererlo tutelarme de verdad y internarme y eso, fue que él con 7 años siendo consciente me dijo: papá, yo quiero que vos cambies y que te recuperes porque yo no quiero ser como vos estás haciendo ahora cuando sea grande. Exactamente. Me lo dijo con 7 años. Yo que la chapa, porque un niño de 7 años te diga: papá, recuperate, dice que todos los días me veía drogado, le robaba cosas a mi madre, todo, ¿viste? Yo tuve que decir: vos, esto ya está, acá, yo tengo la voluntad, el corazón y la mente me tiene que ganar. La mente es lo más poderoso que hay. Necesito ese cambio. Necesito ese cambio y buscar de Dios. En mi caso fue eso. Totalmente, totalmente. A veces son esos cambios que vienen de familiares queridos y uno en ese momento, incluso al escucharlo, también ve qué posiciones toma. Y se nota que tomaste una buena posición y empezaste un cambio de recuperación y de poder torcer ese destino. Sí. No, ayer con Bea estábamos hablando de que yo hace poco me fui y dije: no, yo no puedo, yo lo intenté varias veces y no pude. Entonces ya me había enfocado como que no podía. Y ayer estábamos viendo que ayer pude cumplir con todo lo que tenía que cumplir, todas esas cosas. Entonces, si pude un día, eso quiere decir que puedo seguir pudiendo, porque si pude un día, puedo 2, puedo 3, puedo 4. Que tenía que pasar por ese proceso para poder saber que puedo. Poder querer, ¿no? Exactamente, esto es lo que está diciendo la compañera también, es muy importante, porque si pude en algún momento, ¿por qué no voy a poder en otro momento? Me costará más, me costará menos, las circunstancias serán distintas, pero la voluntad y el compromiso que podamos tener en ese cambio es lo importante. Y eso va a estar de la mano de todo lo que se dijo en el taller, todo lo que han compartido ustedes. Amor propio, virtudes, talento, impulsarnos de una tocada de fondo y poder salir a flote y poder respirar.